Del doctorado de la Universidad Nacional, doctorado en Ingeniería de Sistemas, y actualmente soy investigador postdoc de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en Estados Unidos. El profesor John William Branch y Alberto me pidieron dar esta charla relacionada con la investigación que estoy haciendo actualmente para el semillero de investigación de la universidad, que tengo entendido ustedes están comenzando. Y yo elegí dar esta charla sobre mi tema actual, que es Convolutional Neural Networks for Single View to 3D Reconstruction. Entonces espero que sea de interés, espero tenga bastantes preguntas al final y podamos tener una charla constructiva con respecto a este tema y espero pues sea de utilidad. Ahora, ¿por qué es importante trabajar con información 3D? La información 3D es ampliamente utilizada en ámbitos computacionales para áreas como la arquitectura o el diseño de interiores. Hemos visto, por ejemplo, que cuando se quiere crear un nuevo edificio hay que hacer un modelo 3D normalmente del edificio que se quiere construir, con renders que sean capaces de demostrar cómo va a quedar el edificio antes de lanzarse a hacer la construcción. En diseño de interiores a la gente le interesa saber cómo se va a ver, por ejemplo, un apartamento antes de comprarlo o antes de remodelarlo, o antes de pagar una cuantiosa cantidad de dinero antes de hacer cualquier cambio en ese espacio. Y también lo hemos visto, por ejemplo, en ámbitos como la geovisualización. Entonces, han visto que Google Maps y Google Earth les permite a uno ver una vista 3D de diferentes objetos sobre la superficie terrestre de diferentes ciudades, por ejemplo, como edificios, etcétera. En visualización científica también es importante darse cuenta que existen un montón de áreas en las que la información 3D es importante, como en medicina, para cuando se analizan resonancias magnéticas, por ejemplo, o cuando se quiere hacer un seguimiento de alguna órgano o alguna situación particular, la evolución de un cáncer, por ejemplo, dentro del cuerpo humano, que es claramente 3D. Y el ejemplo más clásico probablemente es de los videojuegos. Todos hemos visto videojuegos en 3D y en cierto momento pues los videojuegos en 2D donde se movía un muñequito plano pues ya dejaron de ser interesantes y empezamos a construir videojuegos en los que uno podía explorar el mundo tridimensional, incluso grandes mundos digamos, amplios como juegos como Zelda, etcétera. Entonces es importante tener un modelado 3D de los objetos que hay allí, ¿cierto? Que sean realistas, que nos den la impresión de que realmente estamos inmersos en un ambiente que refleja el mundo real. Y como consecuencia de esto, entonces estamos viendo que en visión por computador y en Machine Learning han aparecido una serie de repositorios de formas en 3D que ahora los investigadores pueden utilizar para hacer sus investigaciones, valga la redundancia, ¿cierto? Este es un tema bastante hot en la literatura actualmente. Mucha gente está moviéndose de utilizar típicos modelos de redes neuronales o de deep learning en 2D y se ha movido a utilizar estos mismos modelos o adaptaciones de estos mismos modelos a 3D. Ahora, ¿qué vamos a ver en la charla de hoy? En la charla de hoy lo primero que vamos a hacer es hacer una corta introducción a lo que son las redes neuronales convolucionales. Muchos de ustedes seguramente ya saben esto, pero a mí me gusta hablar y dar una corta introducción que desmitifique lo que es una red neuronal. Hay muchas malas concepciones acerca de que una red neuronal es una caja negra, o no se entiende cómo funciona, o es un modelo en que uno simplemente mete una entrada y sale una salida y ya, y eso es todo, y básicamente es una caja, algo en lo que no podemos controlar, no podemos visualizar y no sabemos qué está pasando adentro. En ese camino, digamos que vamos para entender un poco, espero que ustedes entiendan lo que es la estructura de una red neuronal, cómo una red neuronal de verdad aprende, vamos a desglosar los pasos de una red neuronal y vamos a hablar de lo que son las redes neuronales convolucionales, cuál es la diferencia con respecto a las redes neuronales tradicionales y por qué son importantes, por ejemplo, para el propósito de esta charla, que es Single Image to 3D Reconstruction, que es reconstruir un modelo 3D de un objeto a partir de una sola vista del objeto en 2D. Es decir, tomamos una imagen en 2D y esta única imagen en 2D nos va a permitir reconstruir la totalidad del objeto en 3D, con profundidad, etc.
de esta reconstrucción de objetos 3D desde una sola imagen, vamos a ver el problem statement, que es básicamente qué es esto, escribir qué es lo que, qué significa Single Image to 3D Reconstruction. Y vamos a ver tres diferentes enfoques, que es el enfoque volumétrico, reconstruir el objeto como un voxel grid, que es la analogía a una matriz de píxeles en 2D, pero en 3D. Y vamos a ver un enfoque que se llama Pixel to Mesh y Mesh RCNN, que debidamente explicaré en su momento. ¿Ok? Entonces espero que sea de interés la charla. Ahora, empecemos con desmitificar lo que es una red neuronal. Vamos a partir la red neuronal en pedazos y vamos a empezar a explicar sus diferentes partes. Como ustedes pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, este es el diagrama típico de una red neuronal. Es una red neuronal como todos la hemos visto en algún momento de la vida, si han estado interesados en estos temas. Y la idea principal acá es que nosotros tenemos una serie de entradas. Esa serie de entradas puede ser un vector de posiciones, x1, x2, x3, x4, donde cada uno de esos elementos se conecta con una capa oculta, con una de las neuronas de la capa oculta, ¿cierto? Cada entrada se conecta con todas las neuronas de la capa oculta, asociadas a un peso, cada conexión está asociada a un peso, y finalmente en esta capa oculta ocurre una serie de transformaciones que son transformaciones por una función no lineal, una función de activación, y finalmente esto se pasa a una capa de salida. Ahora, ¿por qué quiero decir que quiero desmitificar esto? Porque aunque esto parezca como una especie de conexión rara, como un grafo extraño, y lo es, eso se puede escribir de una manera también muy simple con ecuaciones matemáticas que todos entendemos, y es de la siguiente manera. Nosotros podemos y deberíamos empezar a ver una red neuronal como simplemente una función f, o una función y, que recibe como entrada un vector de parámetros x. Entonces, x en este caso es un vector que tiene la variable x1, x2 hasta xn, ¿cierto? Son las entradas, en el caso de la gráfica de abajo son 4 entradas, y tenemos una matriz de pesos w, ¿cierto? Y básicamente lo que hacemos es, si nosotros nos damos cuenta, toda la red neuronal queda determinada por una función y, ¿cierto? Y es la red neuronal. Literalmente y representa la red neuronal sin importar qué tan compleja sea la estructura. Y básicamente lo que estamos diciendo es que esa función y es igual a, primero vamos a coger la matriz x o el vector x, multiplicarlo por la matriz w, y luego vamos a pasar el resultado de eso por una función vectorial g. Entonces es sencillo, o sea, si ustedes hacen la multiplicación vectorial que ustedes recuerdan de sus clases de álgebra lineal, espero que estén viendo mi mouse acá, no sé, me confirman por favor si están viendo el mouse, alguien que me escriba en el chat, ¿se ve cuando lo muevo? Ok, perfecto. Si ustedes hacen la multiplicación vectorial, simplemente nos damos cuenta que todo ese vector desde x1 hasta xn se va a multiplicar primero por el peso w sub 1, el x2 se va a multiplicar por otro peso acá, y la variable x sub n se va a multiplicar por la variable w sub 1n, ¿de acuerdo? Y eso significa que básicamente el peso de este x1, que es esta variable de acá, este x1 va a ser este w sub 1 de acá, ¿de acuerdo? Y el peso y este peso de acá se va a multiplicar por este de acá, y este de acá, x sub 1n, se va a multiplicar por este de acá. Luego si hacemos lo mismo, y esto nos va al resultado de esta posición de acá. Ahora si hacemos lo mismo, pero con las otras conexiones, perdón, bueno, dicen que eso no se vio. Si multiplicamos, por ejemplo, este x por este w, lo que vamos a hacer es multiplicar todos estos elementos de la primera columna de x por los elementos de la primera fila de w, y vamos a obtener este y este. Pero realmente lo que quiero explicar acá es que el proceso de multiplicar este valor por este valor, y este valor por este valor, y este valor por este valor, se puede simplificar en una... perdón, ¿me están viendo? ¿Qué me están diciendo que se congeló? ¿Quién tiene problemas para ver y escucharme? Ah, ok. Solamente el cursor, ok. Bueno, bueno, puede que no podamos confiar mucho en el cursor, entonces voy a tratar de eliminar como las analogías que tengan que ver con él y tratar de explicar todo con mi voz. Básicamente lo que quiero decir acá es que el proceso de hacer todas estas conexiones se puede resumir en una multiplicación matricial de W por X, que se ve acá, ¿cierto? Esta X, W por X resume toda esta parte
todas esas conexiones entre las entradas verdes y las entradas azules. Y el paso siguiente es pasar todo ese vector, todo ese resultado, que es un vector de m posiciones, pasarlo por una función no lineal g. Y el resultado es y. ¿Cierto? Ahora, esto es básicamente lo que pasa con una red neuronal. No hay nada misterioso en esto. Si tenemos varias capas, esto simplemente va a suceder varias veces. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se entrena una red neuronal? Básicamente una red neuronal necesita una función de costos. Por ende, la función y se mete en una función de costos que nos dice básicamente qué tan diferente es mi función y de lo que debería ser. Y de esa manera podemos entrenar la red neuronal. Ahora, ¿por qué quiero desmitificar lo que pasa entre una red neuronal? Porque por más compleja que sea, lo que pasa en una red neuronal es básicamente lo que se ve a la derecha de mi diapositiva. La red neuronal, a través de esas multiplicaciones de matrices, a través de esas no linearidades, básicamente lo que está haciendo es esto. Está tratando de deformar el espacio de características. Como pueden ver, inicialmente vemos una línea recta que tiene unas secciones azules y unas secciones rojas, y nuestro objetivo es hacer que una red neuronal que representa la línea negra, la línea de divisoria, trate de separar esos dos conjuntos de datos de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo hace? Modificando, topológicamente modificando el espacio de entradas. El espacio de entradas está representado por las variables x1, x2, xn, ¿cierto? Pero a través de esa multiplicación por la matriz de pesos W y a través de esas funciones de activación, las funciones G, yo puedo deformar el espacio de entradas de tal manera que la red neuronal simplemente necesite trazar una línea recta para separar los dos conjuntos de datos, como se ve en la parte de la derecha, en la animación de la derecha. Ahora, esto es simple de decir, complicado de hacer, sobre todo porque a veces, por ejemplo, existen conjuntos de datos que no son fácilmente separables. Lo que quiero resaltar aquí en la ecuación en rojo es que a veces necesitamos más de una capa para hacer esto, ¿cierto? Porque los espacios de parámetros de entrada son suficientemente complejos que necesitamos hacer esta transformación de multiplicar por pesos y pasar por funciones de activación más de una vez. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, y ese es el significado de tener varias capas, ¿de acuerdo? ¿Por qué necesitamos más capas? Porque el problema se puede volver más y más complejo y necesitamos hacer más y más y más de esas transformaciones del espacio de entrada. Ahora, en ciertas ocasiones el sistema es tan complejo que tenemos conjuntos de datos como el que se muestra en la parte inferior derecha. Vemos dos círculos, pues un círculo azul y un círculo rojo, pues digamos una dona azul y un círculo rojo, y claramente ese conjunto de datos no se puede separar por una línea recta. No importa qué tanto deforme yo el espacio de parámetros, esto no se puede separar por una línea recta. Topológicamente no hay forma de hacerlo. Y por ende, necesitamos una red neuronal que tenga muchísimas más capas intermedias, y capas intermedias que tengan que sean mucho más grandes que las capas de entrada. Es decir, si la entrada, las variables iniciales fueron n variables, probablemente la capa intermedia de esta red neuronal vaya a tener 3n, 4n, 5n, n variables, de manera que esta imagen que vemos en la parte inferior derecha pueda ocurrir. Podamos construir un espacio de variables, la red neuronal automáticamente pueda construir este espacio de variables, tal que en ese espacio, que en este caso es de 3 dimensiones, podamos trazar una línea recta, bueno, en este caso ya sería un plano, que sea capaz de separar esos conjuntos de datos. Y eso es básicamente lo que pasa en una red neuronal. No importa qué tipo de arquitectura tengan, es exactamente lo que se hace. Deformación del espacio de parámetros de manera que nos quede fácil, o a la red neuronal le quede fácil simplemente separar el conjunto de datos. Ahora, ¿cómo se entrena esto? Se entrena simplemente porque como la red neuronal se puede escribir como una función y es una función que además es diferenciable, se puede derivar con respecto a los parámetros W. Entonces utilizamos lo que ustedes ya conocen en cálculo, que es descenso del gradiente. ¿Cómo se hace el descenso del gradiente? Pues los W que son óptimos en este caso van a ser los W iniciales, pueden ser aleatorios al principio, menos una variable nabla, en este caso simplemente un escalar, que está multiplicado por el gradiente de los pesos. El gradiente de los pesos es un vector, como el gradiente de cualquier función vectorial es un vector, y simplemente estamos diciendo que la nueva estimación de nuestros pesos va a ser igual a la antigua estimación y se va a mover en la dirección del gradiente. Y discúlpenme porque estos en esta imagen no deberían ser X, sino Ws. Eso es simplemente la imagen la toma de internet. Discúlpenme eso. Pero la idea es esa, ¿cierto?
lo que se está optimizando no son los valores de X sub 0, sino los valores de W, los pesos que hacen que mi red neuronal tome una forma específica o haga cierta transformación del espacio. Uy, perdón. Ahora, es importante poner cierto énfasis en las funciones no lineares. ¿Por qué? Porque si hacemos solamente transformaciones lineales, no vamos a ser capaces de deformar suficiente el espacio para realmente separar los datos. Entonces, la no linealidad es una de las características principales de las redes neuronales. Las redes neuronales necesitan modificar el espacio de una manera no lineal para que puedan tratar la mayoría de funciones que existen, para que puedan aproximar efectivamente una función. Como ustedes se imaginarán, las funciones que modelan el mundo real y los datos complejos que hay en imágenes no son funciones lineales. Se ha hecho muchas investigaciones al respecto. Una de las funciones que mejores resultados entregan es la que se llama ReLU, que es Rectifier Linear Unit, que puede también sonar como un nombre muy bonito y todo, pero es simplemente decir que el ReLU es el máximo entre 0 y lo que sea que la red neuronal entregue en esa neurona. Y ya está. ¿Por qué es no lineal? Porque claramente eso no es una línea recta, y lo que está haciendo básicamente es que si hay activaciones que sean negativas, la red las va a descartar y solamente va a dejar pasar, por decirlo de alguna manera, las activaciones que sean positivas. Y eso es una no linearidad y estamos restringiendo a la red neuronal que simplemente reciba señales que para ella son significativas, o sea, positivas. Ahora, voy a saltar de aquí a lo que son las redes neuronales convolucionales, pero no sin hacer, por ejemplo, una analogía y comparar las dos. Las redes neuronales convolucionales se basan en el concepto de convolución. Una convolución que, si ustedes no han visto su clase de matemáticas especiales, espero que la vean porque es increíblemente útil para visión por computador, sobre todo, machine learning en general. Pero entonces esta es la unidad particular de una red neuronal convolucional. ¿Qué es una convolución? Una convolución es simplemente esa integral que ven ahí, de entre una función f y una función g. Vamos a decir de ahora en adelante que f es la imagen, ¿cierto? Y g es un filtro, para que empecemos a ver analogías con lo que seguramente ustedes ya conocen. Y la convolución es esa integral de tal manera que si yo le doy un valor, el resultado de una convolución es otra función. Entonces, si nosotros le metemos, si f es una imagen y g es una función, y hacemos la convolución, el resultado va a ser otra función, digamos h, que también representa una imagen. Y la idea es simplemente que se hace una integral a través de todos los valores, y la integral se va a ir desplazando por un parámetro octavo. Ahora, análogamente esto se ve de esta manera. Esto es una convolución en una sola variable. Ustedes pueden ver cómo g, que es el filtro, se va moviendo, y cada vez que se va moviendo se va haciendo la multiplicación con la función, y ustedes ven cómo al multiplicar esta multiplicación móvil, obtenemos la función negrita, que es el resultado de la convolución, ¿cierto? Si pensamos en imágenes, entonces es una imagen, se convoluciona con un filtro y el resultado es otra imagen. ¿Qué tipo de imagen? Es una imagen que resalta las propiedades de la imagen original que nosotros queremos. Entonces, una convolución con un filtro de bordes lo que nos da es una imagen de bordes. ¿De acuerdo? Ahora, la analogía y la imagen que ustedes siempre han visto en redes neuronales convolucionales es esta, ¿cierto? F es la imagen original, G es un filtro que es una función más pequeñita. En realidad no es que la función sea más pequeñita, sino que la función por fuera de esa área es 0. Es una función como una especie de gaussiana que tiene valores altos en el centro, pero por fuera ellos son virtualmente 0. Y el resultado de la convolución es aplicar esa integral centrada en cada punto y obtenemos el resultado final. Algunos ejemplos de esto, como ya les mencioné, son los filtros de bordes o los filtros de resaltado de bordes, de detección de bordes o resaltado de bordes, que tienen como kernel estos valores que vemos acá, ¿cierto? La función g en este caso puede ser, a ver si el mouse nos funciona otra vez, puede ser una función g que tiene valores de -1 alrededor, excepto un 8 en el centro, o puede ser esta función que vemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Y el resultado de hacer esta convolución es obtener una nueva imagen, de hacer una convolución con estos filtros, es una nueva imagen que podemos ver aquí a la derecha, donde es la imagen inicial, pero con los bordes resaltados o simplemente los bordes, dependiendo del filtro que yo haga. Entonces, la idea principal de una red neuronal es, como explicamos anteriormente, una red neuronal está entrenando los pesos, modificando los pesos, de manera que al final esos pesos sean los adecuados para minimizar una función objetivo, que puede ser clasificación, segmentación o lo que sea, ¿cierto? Entonces, lo que se basa en una red neuronal es
Digamos que yo no conozco esas funciones, parámetros G, yo no conozco los filtros. En este caso, los filtros son dados, los filtros son estos, tienen esos valores en particular. Pero supongamos que yo no sé cuáles son los filtros más adecuados para la tarea que yo quiero. Entonces, hagamos que una red neuronal aprenda esos filtros. Es decir, los pesos que estamos entrenando de la red son los filtros con los que vamos a convolucionar las imágenes para obtener los parámetros, para obtener, resaltar las características que nosotros queremos en esas imágenes, que son las características que nos van a minimizar la función objetivo, que nos van a resaltar lo que quiero de la función objetivo. Y las redes neuronales, finalmente, como para terminar esta corta introducción, se ven de la siguiente manera. Tenemos una imagen inicial, concentramos en la imagen de la izquierda, tenemos una imagen inicial, hacemos una convolución, y en esa convolución hacemos no solo una convolución, sino por capa, como haciendo una analogía con lo que vimos ahorita, tenemos en este caso 1, 2, 3, 5 capas intermedias, estoy hablando de las unidades azules, y en este caso vamos a tener 63 capas, perdón, en la primera capa de la red neuronal vamos a tener 64 unidades intermedias. Eso significa que vamos a tener 64 filtros de convolución diferentes, ¿de acuerdo? Y en la siguiente vamos a tener 128, y en la siguiente vamos a tener 256, y en la siguiente vamos a tener 512. Lo que estamos haciendo es que vamos construyendo una red neuronal que va creciendo en tamaño, estamos transformando la imagen, y cada vez que la transformamos va a adquirir más y más y más profundidad, más y más canales, pero al mismo tiempo está reduciendo el tamaño espacial. Es decir, estamos haciendo un downsampling de la imagen y haciéndola más pequeñito, a tal punto que al final vamos a tener una imagen que va a ser pequeñita, de 7x7, pero va a tener muchísima profundidad, o sea, vamos a tener muchísimas variables. Y finalmente, eso es lo que nosotros llamamos la representación de la imagen, el latent space de la imagen. Es decir, pasamos de una imagen que es de 224 por 224 por 3 y la transformamos en algo que es de 7x7, pero de 512. ¿Listo? Y ese vectorcito de agua, esos 7x7 vectores ahí nos están básicamente comprimiendo toda la información de la imagen. De tal manera que luego podemos pasar eso por una red neuronal fully connected normal, las que ya hemos visto, las que escribí al principio de esta presentación, y que es la que va a hacer la clasificación o la segmentación o lo que sea. A la derecha podemos ver los filtros que aprende una red neuronal. ¿Se acuerda que yo mencioné que lo que estamos haciendo es que la red neuronal aprenda estos valores, estas funciones G? No sabemos cuáles son, las empezamos en un orden aleatorio, damos valores aleatorios a esas funciones G. Después de entrenar, lo que vamos a ver es que esos filtros, o el resultado de esos filtros, se va a ver como esto, ¿cierto? Los filtros se ven abajo, bien que ven como unas rayitas, esas son las funciones G. Y el resultado de aplicar esos filtros a las imágenes o a los parchecitos de imágenes va a ser cosas como lo que vemos arriba. O sea, vemos ciertas características como los ojos y la boca de las personas resaltada, o las llantas de los carros, o la parte de abajo de los carros, o en las sillas que están a la derecha vemos los bordes de la silla, etcétera. Y todo esto lo aprendió la red neuronal solita, sin decirle cuáles eran los valores de esas convoluciones o esos filtros para la convolución. Ahora, quiero pasar ahora a lo que es reconstrucción 3D. Si alguien tiene preguntas sobre las redes neuronales, por favor, escríbanlas ahorita al final de la charla, me las hacen, por favor. Pero quiero empezar a hablar de este tema de reconstrucción 3D. Reconstrucción 3D es básicamente el proceso por el cual nosotros tomamos información desde 2D de varias imágenes o cualquier tipo de información 2D, las cámaras calibradas, etcétera, y reconstruimos la realidad de un objeto en el mundo real. Del objeto del mundo real es claramente 3D. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso se hace utilizando algo que se llama geometría bipolar y utilizando hardware como escáneres láser, etcétera. Mezclando todos esos conceptos, nosotros lo que podemos hacer es reconstruir a partir de imágenes 2D, que de nuevo tienen que estar calibradas o hay que encontrar la calibración de la cámara. Con calibración me refiero a de cuál es la posición de la cámara, qué rotación tiene una cámara, cómo se rotó la cámara en una foto con respecto a otra foto, etcétera. Y finalmente, reconstruir el modelo 3D significa obtener a partir de estas imágenes un modelo como una malla triangular o como una nube de puntos, por ejemplo, puntos en el espacio 3D, o como un conjunto de volúmenes, ¿cierto? Un conjunto de voxels, que tenemos la analogía de un píxel, pero en 3D, ¿cierto? Un píxel es una unidad cuadrada, un voxel es una unidad cúbica, y si
empiezo a organizarlos, pues básicamente recorro todo el objeto. Eso es reconstrucción 3D. Ahora, ¿cómo se hace esto? Normalmente, en el estado del arte, eso se hace utilizando múltiples vistas. Quiere decir que yo tengo que, en un espacio, ojalá controlado, tomar varias fotos de la imagen. La cámara tiene que estar calibrada, es decir, si yo tomo una imagen desde una posición y tomo una imagen desde otra posición, sé que la cámara rotó y la cámara se trasladó. Y si yo sé toda esta información, él me permite básicamente reconstruir por triangulación y geometría bipolar, me permite reconstruir el modelo 3D. Pero eso de tener múltiples cámaras calibradas pues no es fácil de hacer. O sea, si se tiene, bien, pero si es complicado y es complejo y hay errores, pues como roto yo exactamente una cámara 90 grados en 3D, pues en 3D se necesitan 3 ángulos además. Es complicado, ¿cierto? Es complicado ser preciso con eso. Entonces, diferentes software como Colmap o Meshroom o Scanner 3D 3D Pro, que lo pueden instalar en su celular, básicamente hacen eso. Desde empiezo a tomar fotos de diferentes ángulos y estos software se encarga de encontrarme la calibración de las cámaras, tomar la imagen y hacer una especie de reconstrucción 3D del objeto, ¿de acuerdo? Esto se hace, esto ya es ciencia que se viene haciendo desde hace 20, 30 años, no hay ningún problema con ella, pero pues a veces no es tan sencillo calibrar, es dado errores, la calibración es dada errores, si la calibración está mal, todo va a salir mal. Y finalmente es un proceso distencioso en el que difícilmente encontraremos que el resultado es una malla triangular bonita y generalmente simplemente son un montón de nubes de puntos. Y a veces eso no es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, como puse en la nota ahí en rojo, esto requiere que tomar varias fotos y calibrar múltiples vistas del objeto antes de poder de tener una reconstrucción 3D adecuada. Ahora, ¿qué es Single Image to 3D Reconstruction? Como el nombre lo indica, es simplemente hacer este proceso de reconstrucción 3D, de reconstrucción total 3D, pero utilizando una única imagen. Ustedes se preguntarán, pero si tengo una sola imagen, ¿cómo una imagen que es 2D y que es una proyección del mundo real en 3D me permite restablecer esto? Y la idea es que se hace estadísticamente, ¿de acuerdo? O sea, obviamente no se hace con una sola imagen, se entrena con múltiples imágenes, de manera que el modelo que estamos entrenando estadísticamente es capaz de reconstruirlo si yo solamente le paso una sola imagen. Entonces, reconstrucción 3D de una sola imagen es básicamente un modelo que toma como entrada una sola imagen en RGB y el resultado es una representación 3D, que de nuevo puede ser una nube de puntos, o puede ser una malla triangular, o puede ser un voxel grid, ¿cierto? Y esto es un trending topic en Computer Vision en estos momentos. Es decir, mucha gente en las conferencias top en visión por computador, como CVPR, como ECCV, ICCV, etcétera, están haciendo ese tipo de enfoques. Y claramente con redes neuronales, que es para donde estamos apuntando. Ahora, ¿cómo lo ha venido haciendo la gente en los últimos años? El primer enfoque y el más simple, diría yo, son enfoques volumétricos. ¿Por qué digo que son los enfoques más simples? Porque ya vimos lo que era una red neuronal convolucional, ¿cierto? Hace convoluciones en 2D porque la imagen es una función en 2D, básicamente un grid en 2D. Empieza a hacer convoluciones, y luego pues uno puede hacer segmentación y todo lo que quiera con ello. Entonces digo que los enfoques volumétricos son el siguiente paso, porque entonces en vez de hacer convoluciones 2D, pues hacemos convoluciones en 3D, ¿cierto? Y uno dice como, pues sí, claro, o sea, es obvio. Y hacemos convoluciones en 3D y reconstruimos objetos en 3D. Entonces, las convoluciones en este caso ya no van a ser convoluciones de X, Y, Z, perdón, en X y Y, sino convoluciones en X, Y y Z. Y la C, en esa etiqueta roja que puse ahí, tiene que ver con los canales, ¿cierto? Entonces, si antes hacíamos 64 convoluciones en cada capa de tamaño 3x3, ahora vamos a hacer 64 convoluciones de tamaño 3x3x3. ¿Listo? Para darles una analogía. Y la idea entonces es que la salida de esto es un voxel grid. ¿Por qué? Porque si la imagen en 2D era una matriz de 2 dimensiones, pues la imagen en 3D, el volumen, perdón, en 3D es una especie de estructura en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente tomamos la imagen que vemos ahí en la parte de abajo, la pasamos por una red neuronal convolucional normal y esto luego lo podemos pasar por una red convolucional cúbica, como vemos en los cubitos azules. Estamos utilizando una estructura de autoencoder, quiere decir que miren que los cubitos se van haciendo más pequeños, pero luego se empiezan haciendo más grandes.
Esto es básicamente porque tomamos la información en una dimensión alta, la comprimimos y luego digamos que la descomprimimos de tal manera que la descompresión sea el volumen representado por los pequeños cubitos, por los voxels. ¿De acuerdo? Entonces la gente dijo, listo, lo hacemos así, eso es simplemente una extensión de lo que son las redes neuronales convolucionales, pero hay un montón de problemas acá. Las redes neuronales son pesadas, o sea, pueden tener millones de parámetros y incluso con las GPUs que existen ahora, eso es un montón. Incluso el estado del arte, problemas como estos que son entrenados por Facebook o gente que hace investigación en Google, etcétera, tienen problemas para entrenar estos modelos. O sea, literalmente ellos utilizan 8 GPUs al tiempo y la memoria de las GPUs no da para cargar todo el modelo en memoria, por ejemplo. Y entonces el resultado es que les toca utilizar voxel grids de tamaños como 32 por 32 por 32. Y uno dice, pero pues, ¿qué puede ver una imagen de 32 por 32 por 32? Y la respuesta es no mucho. Entonces se reconstruyen objetos, se hace muy bien, pero se reconstruyen objetos que son increíblemente pequeños, o sea, que no tienen mucha resolución, ¿cierto? Si ustedes van a poner van a crear un objeto en 3D en un videojuego y lo comparan con los videojuegos que tienen ahora y con los modelos que este tipo de redes neuronales convolucionales en 3D son capaces de sacar, van a decir como, pues no hay suficiente resolución para que esto se vea bonito. Y otro problema es que si yo roto el objeto, por ejemplo, roto la silla, los cubos no se rotan acordemente, especialmente por la resolución, y realmente la silla va a lucir totalmente diferente. Entonces, lo que pasa generalmente es que se ha tratado como de crear enfoques mucho mejores para hacer esto. Aquí voy a mostrar primero otro ejemplo de un enfoque volumétrico en el que se toma una imagen de la silla. Técnicamente este enfoque no es single image, pero en vez de tener 60 vistas, solamente tiene, digamos, 4 vistas. Y lo que se hace es que se utiliza una red neuronal que toma la imagen 1, la codifica y la decodifica entre una vista y luego se utiliza una imagen 2, se utiliza la misma red neuronal para crear otra vista, pero las vistas se fusionan de tal manera que se vaya mejorando la resolución de cada una de ellas. Ese es un enfoque que utiliza redes neuronales siameses. Fíjense que, como estoy resaltando en ese recuadro rojo, esta red neuronal esa serie de redes neuronales que estoy iluminando ahí, son en realidad la misma red neuronal. Los parámetros son compartidos, es decir, yo estoy pasando diferentes imágenes por la misma red neuronal. Entonces, por eso la pongo acá, porque en realidad utiliza múltiples vistas, pero cada red neuronal, o la red neuronal se entrena con una vista al tiempo, ¿de acuerdo? Y esto ha mejorado un poquito la resolución de los objetos 3D, pero sí, fíjense otra vez que la resolución sigue siendo pobre, eso sigue siendo voxel de 32 por 32 o máximo 64 por 64 por 64, y uno dice como, pues sí, eso es un sofá, pero en realidad no tiene la resolución particular del sofá, de la imagen que yo vi al principio. ¿Cierto? Para que vean que lo que digo es cierto, entonces hay muchos más resultados, ¿cierto? Eso es estado del arte, estos son papers de hace 2, 3 años, y fíjense que tenemos la imagen, en la imagen se pueden ver muchos detalles, pero el resultado final no tiene tan buenos detalles, ¿de acuerdo? ¿Cómo se entrena esto entonces? Entonces, la función de costo aquí es bastante sencilla. Tenemos el ground truth. Por ground truth me refiero me voy a poner la etiqueta de ground truth. La primera columna en cada ejemplo es el ground truth, pues la primera columna es la imagen, la segunda columna es el objeto volumétrico real, y la aproximación de ese objeto que está sacando la red neuronal es la última columna, la del medio y la última columna. Entonces, básicamente, comparando estos dos, Y en este caso es la predicción que yo estoy haciendo, X, eso es Chi en realidad, Chi es el ground truth, la realidad del objeto, y simplemente minimizo la entropía cruzada entre el objeto real y el objeto predicho con esta función, la misma que se utiliza en redes neuronales de clasificación. Y una vez que esto se minimice, pues yo voy a decir que los objetos en promedio se parecen, los promedios que estoy prediciendo con la red neuronal se están pareciendo en promedio a los valores originales, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, es un problema esos enfoques tienen un problema de resolución que vemos ahí. Adicionalmente, entonces, hay otro enfoque, es también relativamente nuevo, pero es mucho mejor, un enfoque que a mí me gusta bastante y con el que estoy trabajando, que se llama Pixel to Mesh. Y básicamente es eso, o sea, yo tomo una imagen que transforma cada uno de los píxeles en la imagen entre una malla triangular. ¿Cómo funciona?
Pues básicamente tomamos la imagen inicial, una sola imagen, y la pasamos por una red neuronal convolucional sencilla, 2D, ¿de acuerdo? De hecho, la red neuronal que se utiliza es ResNet, que como ustedes puede que sepan, si no lo saben, pues anótenlo, es el estándar o el estado del arte para redes neuronales convolucionales. La red neuronal convolucional que mejor resultados ofrece es ResNet 50. Hay otras versiones de ResNet, pero esta ResNet en general es lo que ustedes deberían utilizar. Y esta red neuronal me ofrece como ciertos, en las etapas intermedias me ofrece ciertos valores que yo voy a aplicar en cada uno de los vértices de esta malla inicial. Es una malla base, es un elipsoide, un círculo puede ser también, no importa. Y la idea principal acá es que con esta red neuronal, los valores intermedios de esta red neuronal, yo voy a aprender otra red neuronal que se llama una GraphCNN, una red neuronal convolucional sobre grafos, que son bien interesantes, pero pues se salen del propósito de esta presentación. Espero vamos a hablar de ellas más adelante. Pero la idea fundamental es que esa otra red neuronal va a coger los vértices del elipsoide que vemos ahí a la izquierda y los va a deformar de tal manera que los deforme cada uno de ellos, tal que después de deformarlos, la malla final se parezca a el objeto 3D, ¿de acuerdo? Entonces lo que vemos ahí es que al final, al principio vamos a tener un elipsoide con 151 vértices, una malla que no tiene muy buena resolución, pero al deformarlo vamos a encontrar algo que se parece ya mucho a un avión, ¿cierto? Ahora el siguiente paso es dividir esa malla en pedacitos más pequeños, cada triángulo de la malla se divide en pedacitos más pequeños y luego se hace una etapa de refinamiento, es decir, se vuelven a modificar cada uno de los vértices de esa malla de manera que ahora se parezca incluso más al ground truth, que es el objeto 3D, y luego se hace esto una vez más y el resultado es una malla que en este caso tiene 2.466 vértices, pero ustedes como pueden ver en la imagen se parece bastante más al objeto 3D. Ahora hay algo que notar acá, al principio, en el enfoque anterior, creábamos un objeto 3D que era un conjunto de píxeles. Fíjense que no tiene muy buena resolución, acá tenemos una resolución mucho mejor, las mallas triangulares son la mejor forma de codificar un objeto 3D, de tener un objeto 3D, y directamente esta imagen, esta red neuronal, desde una sola imagen es capaz de encontrarme esa malla triangular con este tipo de resoluciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se entrena esta red neuronal en comparación con la red neuronal que vimos ahorita que utilizaba voxel grids? Se entrena utilizando algo que se llama la distancia de chamfer, de chamfer distance, que es básicamente, yo voy a escoger un conjunto de puntos en este objeto inicial, voy a coger un conjunto de puntos en el ground truth, en el objeto real con el que estoy entrenando, y voy a minimizar la distancia que hay desde los puntos en el conjunto de entrada que la red neuronal sacó y el conjunto de puntos real. O sea, mejor dicho, si yo hago un sampling de la superficie o empiezo a coger puntos en la superficie del objeto que yo generé, la distancia entre esos puntos y los puntos sacados desde la superficie del objeto real debe ser mínima y de esa manera se entrena. Más o menos es esto. Yo cojo S1 es mi ground truth. Esto, ven que se parece bastante al avión. Y S2 es la predicción de la red neuronal, es la salida de la red neuronal. En el momento en que la imagen de la derecha se parezca muchísimo a la imagen de la izquierda, entonces esto la red neuronal se va a decir que está entrenada, ¿cierto? Con imágenes me refiero a que eso es una nube de puntos, cuando la distancia entre los puntos de la derecha sea muy, muy pequeña comparada con la distancia de los puntos, comparándola con los puntos de la izquierda, vamos a decir que la red neuronal está entrenada, ¿de acuerdo? Estos son algunos resultados de Pixel to Mesh. La imagen de entrada es la de la izquierda y vemos la comparación de Pixel to Mesh es la que se ve a la derecha. Miren, fíjense la calidad de la malla que estamos obteniendo, comparación como por ejemplo el primer enfoque que es el volumétrico. Fíjense, eso es la primera columna de la imagen de arriba es la salida de la red neuronal que vimos al principio. Se ven un montón de cubitos, luego esos cubitos se convierten en una red neuronal con un algoritmo externo que no tiene nada que ver con la red, y esa es la malla final que se obtiene, ¿cierto? Una malla en la que todavía se ve como el rastro de los cubitos, por decirlo de alguna manera, y a la derecha, totalmente a la derecha, vemos la malla triangular tal cual este enfoque Pixel to Mesh la saca. Así se pueden dar cuenta que la calidad de la resolución de este enfoque es muchísimo mayor. Y en la parte inferior vemos imágenes reales con textura y podemos ver cómo Pixel to Mesh es capaz
de crear una serie de mallas triangulares que tienen claramente ciertos defectos, que de los que vamos a hablar más adelante, pero que se ven muchísimo mejor. Hay otro enfoque final, y este enfoque final lo quiero poner acá porque voy a devolverme la diapositiva anterior. Hay un problema con ese modelo Pixel to Mesh, y el problema es qué pasa con la topología. Con topología, si ustedes no conocen el concepto, la topología tiene mucho que ver, por ejemplo, con los huecos que tenga un objeto, una forma, ¿cierto? Cuando alguien les diga que algún objeto tiene topología cero, quiere decir que un objeto no tiene ningún hueco. Piensen, por ejemplo, en un balón. Un balón no tiene ningún hueco en su topología o en su forma geométrica. Pero, por ejemplo, si pensamos en esta pistola, vemos que hay un hueco en esa pistola, cerca donde está el gatillo. Y por ende, una pelota y una pistola no tienen la misma topología, ¿cierto? Y si pensamos en esto, si nosotros deformamos si Pixel to Mesh lo que hace es deformar una esfera en algo que tiene cualquier otra forma, una silla, un avión, por ejemplo, ¿qué pasa si ese objeto resultante tiene huecos? Pues es imposible, desde un punto de vista topológico, deformar algo que no tiene huecos en algo que sí tiene huecos. Y Pixel to Mesh no soluciona ese problema. Aquí podemos ver que en el caso de la pistola, en donde debería estar el hueco del gatillo, pues el hueco no aparece y se ve una malla ahí con triángulos bastante feos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Resulta que hace un año, creo, alguien de Facebook Research creó este modelo que se llama Mesh RCNN, y es básicamente un intento de solucionar esto. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hacen es que primero se pasan por otra red neuronal que ya existía antes, que se llama Mesh Mask RCNN. Aquí básicamente le cambiaron el nombre, en vez de Mask le pusieron Mesh. Y este Mask RCNN coge una sola imagen, como ven en la izquierda, donde dice Royal Vine, la imagen de la silla con una especie de rectángulos azules. Se coge esta imagen y esta imagen va a producir una malla triangular que es una malla, pues no una malla triangular, va a crear un voxel grid, ¿de acuerdo? Y ese voxel grid, como ya vimos anteriormente, tiene problemas porque generalmente no tiene muy buena resolución. Pero no tiene muy buena resolución, pero es capaz, por ejemplo, de capturar la topología de los objetos. Es decir, los modelos basados en voxel grids no generan mallas primero, no generan objetos 3D con buena resolución, pero sí capturan la topología del objeto, como vemos ahí en la parte intermedia del enfoque que estamos viendo en pantalla. Y lo que se hace después, lo que hace Mesh RCNN es que ellos toman ese voxel grid, lo convierten en una malla triangular con un algoritmo ya conocido, se llama el algoritmo de Marching Cubes. Esta malla triangular se modifica de manera que la aproximación inicial por esa malla triangular con cubos se empiezan a deformar en el mismo sentido en el que se hizo un Pixel to Mesh, de manera a que se adapte mejor al ground truth, al objeto 3D real. Es decir, creamos una aproximación primero que es una aproximación mala, pero que captura la topología, y luego se empiezan a deformar los diferentes vértices de esa malla de manera que se adapte completamente a la malla triangular real o al objeto en 3D. Entonces lo que vemos ahí es que al final, donde dice Final Mesh a la derecha, vemos una malla triangular que se ve muchísimo más suave, pero que está capturando la topología de la silla, que es ese hueco que vemos en la entrada, en comparación con estos modelos en los que hacen muy bien el trabajo, las mallas son de muy buena resolución, pero la topología no se captura. Ahora, ¿por qué es importante esto de la topología? Porque si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de objetos del mundo real que queremos modelar generalmente van a tener al menos un hueco. Entonces es importante direccionar los esfuerzos a solucionar ese problema también. Ahora, ¿qué hace? Como un resumen de lo que hace Mesh RCNN, simplemente esto identifica el objeto, captura la topología y luego refina la malla triangular para producir un mejor modelo final, ¿de acuerdo? Y trata de solucionar, pues entre comillas puse solves the topology problem, porque todavía existen un montón de situaciones en las que este enfoque de Mesh RCNN pues puede fallar. Y de nuevo, eso es un área de investigación que es hot en la comunidad ahora, y por ende hay muchísimo que hacer. Entonces esto está muy lejos de resolver totalmente todos los problemas de reconstrucción de imágenes 3D, de reconstrucción 3D desde una sola imagen. Sin embargo, el enfoque es bastante bueno y es el estado del arte. Eso es lo mejor que se puede hacer ahora. Esos rectángulos que
redondeados que puse en rojo, simplemente los pongo para resaltar que esas redes neuronales que se ven ahí son graph CNN, en el mismo sentido en el que expliqué anteriormente con Pixel to Mesh, son redes neuronales convolucionales que trabajan en grafos, no en imágenes 2D, sino en grafos cualquiera, grafos arbitrarios, y que también son bien interesantes ahora, pero se nos sale pues de las manos la explicación detallada de esto. Se los dejo de tarea. Estos son algunos de los resultados de Mesh RCNN. Como podemos ver, vemos una imagen, enfoquemos en la imagen de la izquierda, vemos una silla, vemos pues un librero, vemos un par de dos sillas, un sofá, un librero. Vemos que esta imagen además tiene un fondo complejo, es decir, no es un fondo totalmente blanco, totalmente negro, de un solo color, tiene fondos bien complejos, y aún así la parte inicial de MeshRCN en la que extrae la imagen y genera la representación 3D con cubos, es capaz de segmentar el objeto primero, segmentar varios objetos en una imagen, pasar estos objetos a la siguiente red neuronal, la que hace la modificación de los vértices de la malla, obteniendo resultados como los que vemos a la derecha. Claramente esos resultados se parecen al librero, se parecen a las mesas, perdón, a las sillitas que vemos ahí, pero fíjense que todavía hay bastante que hacer, ¿cierto? La calidad de esas mallas no es la mejor. Ahora, eso todavía es un logro bastante grande, que desde una sola imagen yo sea capaz de inmediatamente reconocer un objeto 3D. Piensen que si ustedes le toman una imagen a una silla cualquiera, inmediatamente tienen la silla en 3D. Eso es bastante interesante, pero hay muchísimo que hacer, lo que es genial, pues, porque entonces voy a tener trabajo y ustedes que están empezando el semillero van a tener muchas cosas que hacer en el futuro. Eh, y en la parte de la derecha de esta diapositiva podemos ver una comparación de lo que hace Pixel to Mesh y de lo que hace Mesh RCNN. Podemos ver que efectivamente Pixel to Mesh falla, en cada uno de los casos falla en capturar la topología de los objetos, es decir, ningún hueco en realidad se capturó en la columna de la izquierda, cuando en realidad los objetos tienen un montón de huecos. Y adicionalmente, fíjense que la calidad de ciertas mallas son mejores en Mesh RCNN que en Pixel to Mesh. Si ustedes ven la última fila de la imagen de la derecha, pueden ver que la silla tiene una topología bastante compleja, pero Pixel to Mesh, que es la deformación desde ese elipsoide, o la deformación a partir de ese círculo, pues no es capaz de modelar bien toda esa geometría compleja que tiene la silla en las patas, por ejemplo, lo que sí hace Mesh RCNN, como podemos ver en la imagen, en la última fila de la imagen de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, la reconstrucción de imágenes la reconstrucción de imágenes 3D desde una sola imagen codifica los objetos 3D con una red neuronal y lo hace a partir de muy pocas imágenes 2D. En este caso, si es single image reconstruction, es una sola imagen, debería ser necesario para poder reconstruir todo el objeto en 3D totalmente. Lo que permiten esas redes neuronales, una de las ventajas de estos enfoques es que nos permiten una rápida síntesis de los objetos en 3D. Es decir, una vez que la red está completamente entrenada, yo no tengo que tomar múltiples imágenes y pasar esto por un proceso de optimización. No, yo simplemente tomo la imagen en 2D que me toma 2 segundos, la subo a internet que me toma otro segundo y hay un modelo entrenado en alguna dirección internet y ese modelo se pasa por la red neuronal que demora otro medio segundo y me vuelve una malla triangular que yo puedo descargar en un momentico. No hubo modelación, no hubo cámaras, no hubo calibración, no hubo nada. Yo ya tengo un modelo 3D del objeto. Finalmente, lo que debo decir acá es que hay mucho, pero mucho, mucho espacio para mejorar estos modelos, especialmente en la calidad de las mallas y en el hecho de que no siempre estos modelos, o en la mayoría de los casos, estos modelos sacan mallas triangulares que no tienen ninguna textura, simplemente la geometría del objeto, pero no se ven los colores de la silla, simplemente es la forma final. Y muchas veces para aplicaciones en el mundo real, por ejemplo, videojuegos, Google Maps, etcétera, nosotros también queremos ver los colores del objeto en la malla triangular. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que tenía para contarles en esta charla de hoy. Y pues si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestárselas. Muchas gracias por la atención. Dale, Jairo, coméntame.
Pues pueden desilenciar el micrófono o pedirle a Jairo que les silencie el micrófono o algo así y me hacen la pregunta, pues me hacen la pregunta por voz. No sé. Tengo algunas tareas relacionadas con procesamiento 3D. A ver, como les digo, es un tema bastante de investigación. Pero, por ejemplo, si alguien quiere iniciarse en estos temas, yo diría que, por ejemplo, pueden empezar tomando esos modelos que ya existen, ¿cierto? Los modelos entrenados, los que les expliqué, Pixel to Mesh, cualquiera de ellos en realidad. Y todos esos modelos fueron entrenados con un dataset que se llama ShapeNet. Entonces, lo que podrían hacer, y ShapeNet tiene ciertas formas específicas, sillas, aviones, sofás, los que ya les he mostrado. Pero hay muchos objetos del mundo real pues que no están en ese conjunto de entrenamiento. Entonces yo diría que, por ejemplo, algo inicial para hacer es, podría yo reentrenar esos modelos, no reentrenarlos desde el principio, pero hacer un fine tuning para ver qué tan buenos son. O sea, si el modelo se entrenó con sillas o aviones, lo que sea, y yo le paso una imagen de un vaso, por ejemplo, o le paso la imagen de una bicicleta, esto en realidad qué tan buenos son, transfer learning, sí, como alguien lo comentó ahí en el chat. ¿Qué tan buenos son esos modelos para hacer transfer learning? ¿O cómo podría yo reentrenar esos modelos? No desde cero, sino reentrenando la última capa de la red neuronal, que es mucho más sencillo, ¿cierto? Porque yo no sé quién tenga 8 GPUs en este momento, pero yo no. Podría reentrenar la última capa, que es más fácil, y mirar a ver, por ejemplo, qué resultados obtengo, comparando con los resultados originales, por ejemplo. O que entre la red neuronal inicial se entrenó con sillas. Yo tengo un proyecto en el que, por ejemplo, la voy a entrenar para reconstruir, no sé, botellas o botellas de gaseosa o algo por el estilo. ¿Qué tan bueno, por ejemplo, qué tan bien puede funcionar esa red neuronal con simplemente un fine tuning? ¿Más preguntas? Preguntas sin miedo, muchachos. Cualquier pregunta es válida, la verdad. Lo que sea, de nuevo, preguntas sobre redes neuronales, preguntas básicas, preguntas complejas, todo lo recibo. Eh, sí, puedo repetirles el nombre de las redes y puedo responder esas tres preguntas que me hicieron. Las librerías con las que estoy trabajando primero, el nombre de las redes son 3D R2N2, lo voy a escribir ahí en el chat. La primera es 3D R2N2, la segunda es Pixel to Mesh, la segunda es Mesh, la tercera, perdón, es Mesh RCNN. 3D R2N2 realmente no recuerdo en qué está hecha, pero Pixel to Mesh está hecha en TensorFlow. La estoy escribiendo ahí en el chat, TensorFlow. Y Mesh RCNN está hecha en PyTorch. Ahora, la gente de Mesh RCNN hizo una implementación de Pixel to Mesh que también está en PyTorch. Pues, si ustedes pues, prefieren usarlo, yo ahora lo prefiero más. Entonces la pueden utilizar también. O sea, de una vez está ahí la implementación de ambas, Mesh RCNN y Pixel to Mesh. No voy a decir que las implementaciones son sencillas porque hay bastante matemática involucrada, pero si ustedes, por ejemplo, corren el ejemplo corre de una, ¿cierto? Ellos tienen un demo y el demo corre de una y la pueden empezar a modificarla por ahí. Había otra pregunta, creo. Nombre de las redes. Y para las redes de grafos, simplemente se llaman Graph Convolutional Neural Networks. Los pueden encontrar como GCNNs o simplemente Graph Convolutional Neural Networks. Que de nuevo, pues hay un montón de teoría detrás de ellos, pero básicamente pues es hacer convoluciones en grafos. ¿Más preguntas? ¿Seguros? Muchas gracias a ustedes por la atención.
Aparentemente sí hay más preguntas. Hay una pregunta acá, ya la respondo, dice, hola Diego, en la diapositiva donde hablas sobre Pixel to Mesh, ¿dónde está el avión? ¿Qué sucedería si digamos a esa imagen algo que me dé más? No entiendo muy bien la pregunta. La persona que escribió, Dioselin Esteban Brito, ¿podría aclararme mejor la pregunta? Sí, en la diapositiva donde está el avión, donde tú hablas sobre los vértices y todo eso, en esa. Mi pregunta es o sea, ¿qué resultados se podrían obtener, digamos, a futuro? Digamos que si ya no son 2466 vértices, ¿qué pasaría si sería, no sé, como 5000 vértices? ¿Se dañaría, digamos, el diagrama o digamos, no se puede obtener como que mejores resultados? Sí, sí se puede. O sea, de hecho en este momento podríamos hacer simplemente, ya que son como tres capas, ¿cierto? Primero 156 vértices, luego 628, luego 2466. Podríamos irnos más, pero esto está restringido a que es una red neuronal convolucional, es una red neuronal convolucional en grafos. Y de la misma forma que las redes neuronales convolucionales están restringidas por el tamaño de la imagen, las redes neuronales convolucionales también están restringidas por el tamaño del grafo, ¿cierto? O sea, que en las redes neuronales convolucionales se utilicen imágenes de 224 por 224 no es gratis, es porque si utilizas imágenes de 2 megabytes de resolución, la memoria no te va a dar, ¿cierto? Y en este caso, si utilizamos grafos más grandes, pues la memoria va a empezar a sufrir. Ahora, experimentalmente, ellos lo hicieron, pues, ¿cierto? Con trucos para mejorar la memoria, caché, etcétera. Y el resultado es que si tenés con más resolución, vas a tener mejores resultados, pero los resultados van a ser muy marginales, ¿cierto? Es decir, si doblas la resolución, vas a obtener 2% más de mejoría y estás utilizando un montón de memoria más. Entonces, realmente no es, no es, pues, no es una ganancia relevante. Ahora, si vos querés utilizar esto en el mundo real y necesitas esa resolución, entonces es simple, lo único que tienes que hacer es adicionar una capa adicional con más resolución y listo. Pero entonces tenés que darte cuenta que tenés que pagar el precio y el precio es dónde te conseguís suficiente memoria y suficientes GPUs para entrenar esto. ¿De acuerdo? ¿Te responde eso a la pregunta? Sí, muchas gracias, Diego. Con gusto. Aquí hay otra pregunta interesante. Listo. Andor Flandorfer comenta o pregunta, ¿cuáles son los bottlenecks o embotellamientos más importantes que tienen ahora? Es decir, lo que más bien les cuesta, lo que más les cuesta, perdón, o dónde les falta mejorar en eficiencia. Eh, las redes neuronales convolucionales pues ya se han explorado y son eficientes, ¿cierto? Que tengan problemas de memoria pues es otra cosa, ¿cierto? Porque hay modelos que son muy grandes y pues esos modelos muy grandes requieren más memoria, más CPUs, etcétera, ¿cierto? Pero la implementación de una convolución en 3D es eficiente. Podría ser mucho más eficiente, tal vez, pero dependería ya de muy hardware en particular. Y entonces ya es más difícil, por ejemplo, utilizar el mismo modelo en diferentes máquinas que no utilizan la misma GPU, por ejemplo. Pero las redes neuronales convolucionales en grafos, los grafs CNN, todavía tienen una formulación que es muy, muy, muy sencilla, ¿cierto? Se pueden simplificar mucho todavía. O sea, ¿cómo se simplifica? Mejor dicho, una convolución en un grafo es una generalización de una convolución en una imagen. Y por ende no se puede simplificar tanto. Entonces, cuando hablamos de grafos, si ustedes recuerdan sus clases sobre grafos y graph theory y esas cosas, se van a dar cuenta que una de las estructuras más importantes de un grafo es la matriz de adyacencia, ¿cierto? Eso quiere decir que si tengo 100 vértices en el grafo, tengo una matriz de 100%, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente pues, es n cuadrado, es decir, que si tengo en este caso 2466, tengo una matriz de 2466 al cuadrado. Y si quiero más resolución, entonces quiero un grafo de 10.000 puntos de resolución, de 10.000 vértices, necesito mantener en memoria una matriz de 10.000 al cuadrado, que es un montón. Y entonces esto es difícil para la memoria. Entonces yo diría que el bottleneck está ahí. Cuando se entrena realmente uno se da cuenta que el bottleneck está ahí. Pero pues con 2.466 vértices pueden ver que los resultados son bastante buenos y uno dice como,
para ciertas aplicaciones, pues no es tan necesario. ¿Responde eso a la pregunta? Y la última pregunta, digamos, con mucho gusto, Andor. La última pregunta es, ¿por qué estos modelos no permiten capturar el color, texturas? ¿De dónde proviene la restricción? ¿No es posible combinar modelos para agregar estas características? Sí, es posible combinar los modelos. Se pierden las características es porque lo que se está modelando acá es la transformación geométrica. Es que la imagen al principio tiene la textura, tiene el color, ¿cierto? Se pasa por una red neuronal. Esas redes neuronales no están garantizando que las capas intermedias vayan a mantener la información del color. Lo que se está tratando de hacer es que las capas intermedias de ResNet, por ejemplo, de la ResNet que se está entrenando ahí, están capturando, o los filtros, mejor como expliqué al principio de la charla, los filtros que se están aprendiendo, capturan la información geométrica que es relevante, puntos de interés, etcétera. ¿Se podrían extender los modelos para que capturen la textura? Sí, por ejemplo, poniendo una red neuronal adicional que simplemente sea capaz de mapear cada punto de color a cada uno de los vértices. Esto se puede hacer y hay algunos modelos, no los que puse acá, pero hay algunos modelos que se enfocan en modelar específicamente mallas triangulares de seres humanos, ¿cierto? En los que el objetivo es tener la estructura de un ser humano y al mismo tiempo, por ejemplo, transferir también la textura. Es decir, yo tomo una imagen de una persona y esta red neuronal me da el modelo de la 3D de la persona con la cara de la persona, el color de piel de la persona, la ropa de la persona, etcétera. Si quieren, después se los mando con el profesor John Williams, algo por el estilo. ¿Cuál es el problema? El problema es que son dos tareas que son complejas, ¿cierto? Entonces, modelar la geometría es complejo. Como vieron, estos modelos son grandísimos. Meterle una rama adicional a una red neuronal que también además modela la textura es mucho más complejo ahora. Entonces, digamos, en estos ejemplos, básicamente me enfoqué en enfoques, valga la redundancia. Me centré en enfoques que solamente modelan la geometría. ¿Listo? Un desafío ahí es, bueno, yo puedo simplemente meter otra rama, otro ResNet ahí, otra vaina, y lidio con la memoria de cierta manera, pero ¿cómo combino las dos enfoques? ¿Cómo hago que esta red neuronal grandísima se esté entrenando al mismo tiempo para capturar la geometría y capturar la textura? Y eso es un problema de investigación que, de nuevo, los invito a cada uno de ustedes a que si tienen ideas, traten de solucionarlos, las comenten con el profesor John Williams, etcétera, porque es un tema activo, quiero decir. ¿Te responde eso la pregunta? Bueno, listo. Listo, muchachos. No sé si no hay más preguntas. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya interesado la charla. Muchas gracias. Espero estar por allá pronto también. Bueno, cuídense mucho y que estén bien. Hasta luego.